Bienvenidos a este nuevo espacio en el cual estaremos escogiendo preguntas de la cajita de preguntas que ustedes dejan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Diana Cristina Díaz, directora ejecutiva de Enderechos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como @enderechos. Bueno, Doc, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿puedo ponerle a mi hija de primero mi apellido? Sí, definitivamente sí pueden ponerle primero el apellido de la madre, siempre y cuando los padres estén de mutuo acuerdo en que se haga de este modo. Si los padres no están de acuerdo en que el primer apellido que lleve el hijo sea el de la madre, deben de acudir ante el notario público y él, mediante un sorteo, sea tirar una moneda, un dado, una balota, va a definir mediante el azar cuál es el primer apellido que va a llevar ese menor. Llevo los 4 meses que tiene de vida de mi hijo pidiéndole al padre que lo reconozca y nada que lo hace. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, cuando no hay reconocimiento voluntario de un padre de la paternidad, lo que podemos hacer es iniciar un proceso de investigación de paternidad ante el juez de familia. Aquí en este proceso se va a realizar pruebas, entre ellas una determinante que es la prueba de ADN, que es una prueba bastante contundente, y en caso de que la misma salga positiva, el juez decretará que ese menor es hijo del progenitor y ordenará que en el registro civil se coloque el apellido del padre, además que también puede fijar una cuota de alimentos a favor de ese menor de edad. Si el padre de mis gemelas no las reconoció y hoy en día ya inician el colegio y se me aumentan los gastos, ¿puedo demandarlo para pedirle todo el dinero que no me ha entregado? No, demandarlo para que entregue todo el dinero que no ha entregado no procede, ya que no se ha hecho todavía el reconocimiento de la paternidad, entonces no existe la afiliación, por ende no existe esa obligación de cobrar retroactivamente una cuota de alimentos que tampoco ha sido fijada. Entonces en este caso se les recomienda iniciar el proceso de investigación de paternidad para que mediante sentencia esos menores lleven el apellido de su padre y el juez también dicte una cuota de alimentos. Allí es donde podemos hacer exigible esa obligación. Entonces, por ejemplo, en esos casos donde sí lleva el apellido, pero nunca se ha fijado una cuota de alimentos, sea en una audiencia de conciliación, en una escritura pública o en una sentencia, no procede a hacer esos cobros de manera ejecutiva, porque como tal la obligación no existe de manera clara, expresa y exigible. Entonces la recomendación siempre es: convoquen audiencia de conciliación para fijación de cuota de alimentos. Si ese padre no se quiere hacer cargo del reconocimiento voluntario de ese hijo, acudamos a un proceso jurídico para que hagamos valer los derechos que tienen esos menores. Doc, cuarta pregunta. La madre de mi hijo no me deja verlo, pone 1000 excusas para que pueda pasar tiempo con mi niño. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso lo que pueden hacer esos papás a los cuales la madre le limita y le restringe el acceso a sus hijos menores de edad es, en primer lugar, si no existe fijado ese régimen de visita, sea en sentencia, sea en un acuerdo, en un acta de conciliación o en una escritura pública, es solicitar una audiencia de conciliación con el fin de establecer ese régimen de visitas. Dado el caso que se convoque una audiencia de conciliación y esa madre no asista a la audiencia de conciliación, con ese acta de inasistencia lo que podemos hacer es solicitar la fijación de ese régimen de visitas ante el juez de familia. Si ese régimen de visitas ya existe y la madre aún así sigue restringiendo el acceso al menor de edad, lo que puedes hacer es iniciar un proceso de restablecimientos del menor ante el centro zonal del ICBF más cercano a la residencia de ese menor de edad. Doc, ¿es verdad que siempre las obligaciones económicas de los hijos deben asumirse 50 y 50 entre los padres? No, definitivamente no, y eso es una idea que se tiene muy generalizada. ¿Qué pasa? Que si hay uno de los padres que tiene un mayor ingreso, también está llamado a hacer un mayor aporte respecto a los gastos que tiene el hijo. No quiere decir que si ese menor tiene un gasto de 2 millones de pesos al mes y el papá se gana 20, le va a dar 5. No, pero frente a esos 2 millones, el papá puede aportar el 70, el 60, el 75%, puesto que tiene una mayor capacidad económica y puede hacer un mayor aporte para esos gastos que tiene su hijo de manera mensual o de manera anual. Doc, ¿cuál es la cuota que le corresponde a mi hija si el papá se gana 4.500.000? Bueno, esa es otra pregunta que se repite de manera constante en la cajita de preguntas, en los comentarios y en los mensajes. Desafortunadamente no hay una respuesta específica a esta pregunta. ¿Por qué? Porque es que no solamente tenemos que tener en cuenta cuál es el salario que se gana el padre o madre que está llamado a entregar cuota de alimentos, sino también cuál es el salario que se gana ese padre o madre que tiene el cuidado personal de los menores. ¿Cuáles son esos gastos que tiene ese menor de edad de manera mensual y de manera anual, como matrículas, uniformes,
todo el tema que tiene que ver con el vestuario. Entonces, en este tipo de preguntas es indispensable conocer cada caso. Cada caso es distinto. Las necesidades socioeconómicas de cada menor son diferentes. Solo con el salario de un papá no podemos, digamos, dar una cuota acertada, podemos dar un aproximado, pero como les digo, tenemos que llegar al punto en el cual podamos estudiar cada caso de manera particular para dar una respuesta acertada de cuál sería la cuota que le correspondería. Doc, ¿es verdad que como no pedí los derechos que correspondían de los bienes que conseguí con mi expareja con la que conviví por 8 años, ya los perdí? Bueno, habría que mirar hace cuánto tiempo que cesó esa convivencia, porque sí, esa es una diferencia abismal entre el matrimonio y la unión marital de hecho. Importante que ustedes tengan claro, esa unión marital de hecho, esté declarada o no, se conforma después de los 2 años de convivencia. ¿Qué pasa? Que si dejamos pasar más de 1 año después de que se acaba la relación y la convivencia física con ese compañero permanente, se pierden esos derechos patrimoniales. Es decir, ese derecho que tenemos sobre los bienes que conseguimos durante la unión se pueden perder por prescripción si dejo pasar más de 1 año para hacer reclamaciones económicas sobre esos inmuebles o sobre esas propiedades o bienes que se consiguieron durante esa convivencia. Si me divorcio, mi esposo me dice que solo me corresponde la cuota de alimentos para los niños, que a mí no me toca nada, porque yo no trabajaba ni aporté dinero para comprar la casa y el carro. ¿Eso es verdad? Falso. Le corresponde, porque es que el matrimonio es una sociedad como cualquiera, es un negocio como cualquiera, donde firmamos y nos hacemos socios. Por eso también se llama sociedad conyugal. Entonces, el papá sale a trabajar, el papá es el que económicamente aporta, pero es que también dejamos a un lado el papel tan importante que cumplen las mamás, que es en el tema del mantenimiento, sostenimiento, cuidado del hogar, crianza de los hijos, que también es un rol importante. Entonces, ese es el aporte que coloca por lo general la mujer que se queda en casa y el hombre pues un aporte económico. Como formamos sociedad conyugal, quiere decir que todo lo que cada uno de los dos cónyuges trae a la unión hace parte de la sociedad y todo lo que se consiga durante esa unión, sin importar quién lo haya costeado económicamente, hace parte de esa sociedad. Por ende, sí le corresponden derechos dentro de lo que se haya conseguido durante el matrimonio y si no hicieron capitulaciones, también todo lo que cada uno de los cónyuges haya traído a esa convivencia. La mamá de mis bebés es una irresponsable, nos dejó desde que ellos estaban de brazos por la rumba y otros hombres, no trabaja ni tiene ninguna responsabilidad con los niños. Sus padres sí tienen buena solvencia económica y propiedades. Vi en uno de sus videos que se pueden demandar los abuelos para que aporten. ¿Cómo es eso? Sí, definitivamente sí se puede demandar a los abuelos para que respondan por las obligaciones alimentarias de sus nietos, pero es importante, en este caso es una madre la que se encuentra desconectada emocional y económicamente de sus hijos, que se agoten todas las instancias pertinentes para hacer exigible esa cuota de alimentos, que se convoque a una audiencia de conciliación, que se le inicie un proceso en torno a la fijación de esa cuota de alimentos y régimen de visita ante el juez, sea un proceso como tal de fijación o un proceso ejecutivo, y que definitivamente esa persona, esa madre que debe cuota de alimentos, no tenga solvencia económica, se declare insolvente para responder ya que no tiene empleo, no tiene bienes. Entonces es aquí donde procede esa demanda de alimentos frente a los abuelos, pues porque ellos también están llamados a responder por esa obligación alimentaria, ya que sus hijos no lo hacen, están insolventes, y si bien esos abuelitos tienen la capacidad económica para responder sin que eso, digamos, afecte su propio mínimo vital, entonces sí están llamados a aportar económicamente. No es colaboración, no es ayuda, sino que legalmente también tienen esa obligación de proveer por sus nietos si sus hijos están en insuficiencia o en incapacidad para hacerlo. Doc, ¿cómo hacer si la madre no aporta nada para sus hijos ni los llama tan siquiera? Bueno, en este caso, cuando el papá se aleja y es irresponsable de manera económica y emocional, tenemos varias alternativas. La primera es solicitar una fijación de audiencia de conciliación, porque ese es el paso inicial en todos los procesos de familia. Obligatoriamente tenemos que agotar esa etapa, es una etapa importante en la que podemos intentar llegar a un acuerdo favorable para todas las partes, sobre todo para el menor. Si definitivamente esta no es la instancia, entonces acudir a un proceso jurídico. Muchas veces dicen, es que no sé dónde vive, no importa. Podemos demandar y hacer la notificación por medio de edictos sin tener que aportar
dónde vive esa persona y el proceso va a seguir normalmente y el juez va a decretar esa cuota de alimentos, ese régimen de visitas o lo que sea que le solicitemos. Porque es importante también tener este respaldo de procesos y de que se hace todo lo atinente para que la mamá esté presente en la vida de los hijos. Porque también podríamos pensar a futuro en un proceso de pérdida de patria potestad, que tener todos esos antecedentes, todas estas actuaciones que se han hecho en pro de garantizar los derechos del menor, pues van a ayudar mucho a soportar una demanda de pérdida de patria potestad en torno a esa mamá, pues que se desconectó totalmente de sus hijos. Entonces, me parece muy importante, y yo sé que muchas mamás y papás dicen: es que yo puedo, es que yo no le voy a mendigar, es que yo no le voy a rogar, pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que no lo estamos haciendo a título propio, sino a título de nuestros hijos menores de edad, y que debemos prever y hacer lo posible para que esos derechos les sean cubiertos. Y si ese padre o madre definitivamente no está en la vida de los hijos, pues entonces privarlo de esos derechos y que siga teniendo esas obligaciones alimentarias que en el momento que la persona tenga solvencia las podemos hacer exigibles. Doc, ¿a qué edad puede llevarse el hijo para su casa cada 15 días? Bueno, acá volvemos a un punto importante, y es el tema de que sencillamente porque yo soy el padre o la madre, pues yo no tengo un derecho absoluto sobre el menor, ¿cierto? Entonces ya cuando el niño es más grandecito y tiene una relación, un vínculo paterno-filial o materno-filial, pues puede optar por esas visitas llevándose al menor. Lo más recomendable siempre es que los padres lo coordinen de común acuerdo, pero ante una entidad legal, comisaría de familia, ICBF, centro de conciliación privado. Cuando el bebé es lactante, es casi que imposible que un papá tenga esa pretensión de llevárselo cada 15 días y desconectarle del pecho, de la alimentación que necesita, que requiere y que está acostumbrado. Entonces podríamos decir que se pueden pensar en estas visitas de cada 15 días, el papá llevándose al menor cuando ya él no sea lactante, y lo más importante es que haya una coordinación y un acuerdo legal entre los padres para que estas visitas pernoctando, es decir, yéndose a amanecer a la casa de papá, pues se hagan de manera regular y sobre todo respetando los derechos fundamentales del niño. Doc, ¿qué procede a realizarse si en comisaría se establece cuota de alimentos y se incumple y el señor no se presenta tampoco ante fiscalía? Bueno, esta es una confusión común. Cuando vamos a fiscalía, lo que estamos haciendo es iniciando un proceso penal. El fiscal lo que va a hacer es investigar el delito de inasistencia alimentaria, que tiene las sanciones que se contempla en el Código Penal para ese tipo de conducta, sea casa por cárcel, cárcel efectivamente, restricción de salida del país o cualquier medida que se contemple para ese tipo de conductas. Si lo que queremos es el pago efectivo de esa obligación económica que ya se llegó a un acuerdo en comisaría de familia, ese acta de conciliación en la que consta esa obligación va a ser el soporte para iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. Si lo que estamos buscando es el pago de esas cuotas dejadas de entregar más los intereses moratorios que se causan por ese no pago de esa cuota de alimentos. Entonces, recomendación en este caso: apoderarse de un abogado para que inicie el proceso ejecutivo de alimentos en torno a ese acta de conciliación que ya tiene de la comisaría de familia, para que puedas hacer exigible todos esos montos dejados de pagar. Doc, si mi hijo cumple 18 años en un mes, ¿ya no sería obligatoria la cuota de alimentos? Depende. Si este hijo cumple 18 años y no se encuentra estudiando y no piensa seguir con los estudios superiores o profesionales, efectivamente cesa esa obligación alimentaria, pues por la mayoría de edad. Si ese hijo desea continuar sus estudios o en este momento ya está estudiando, esa obligación alimentaria se extiende hasta los 25 años, siempre y cuando pues el hijo esté estudiando, siga viviendo con los padres o dependa económicamente todavía pues de papá y mamá. Esa obligación entonces va hasta los 25 años o hasta que ese hijo termine la carrera profesional, si lo hace antes de los 25. Esperamos que este espacio les haya gustado. Vamos a seguir haciéndolo con diferentes temas de derecho de familia y derecho civil para que ustedes tengan información completa sobre sus procesos jurídicos.